Tres. Bueno, nuevamente, buenas noches o buenos días, depende de la hora que nos vean. Eh, Nuevamente acá en conversaciones sobre alternativas en educación. Nuevamente, gracias al profesor Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, por aceptar esta invitación. Y nuevamente, gracias a Ángela María y Felipe, colegas del proceso de desescolarización colaborativa y cotertulios de estas conversaciones. Buenas noches a todos. Muchas Gracias por Gracias, la gracias a Fabián invitación, también por muchas la gracias. participación. gracias, profe Gracias a Fabián. ustedes también. Bueno, Bueno, entonces, pues vamos a tratar de hacer el mejor aprovechamiento de este encuentro, conversación, y sugiero que avancemos con como uno de los títulos, preguntas con las que hemos convocado a esta conversación, eh, y es, ¿por qué considera al profe Fabián como un experto en juventud, con una larga trayectoria estudiando el tema de los jóvenes, con los jóvenes además, porque trabaja con los jóvenes? Eh, ¿Por qué considera que es importante que los estudios sobre juventud y los expertos en juventud involucren más estas preguntas en torno a lo que de algunos campos de trabajo se consideran los efectos negativos de la escolarización y la escolaridad obligatoria? bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación. Creo que este espacio compartido con ustedes, con Erwin y los demás, las demás compañeras que están aquí en el, digamos, en el set de transmisión, eh, han, han planteado unas preguntas de fondo y esta pregunta de la desescolarización es muy importante porque en general asumimos que ser joven y pasar por el sistema de instrucción pública es algo natural, con natural. Y creo que no es tan connatural. Creo que aquí hay una cantidad de interrogantes que no nos hemos hecho a fondo. Si bien definir la juventud pasa por los jóvenes tienen la oportunidad de no ingresar muy rápidamente, es decir, no ingresar a los 12, 13 años al mundo del trabajo y al mundo de la obligación familiar. Si bien desde ahí se define lo que es ser joven en el día de hoy, en este mundo industrial en el que vivimos, de todas maneras la pregunta queda incompleta porque el definirlo así y el saber que sociológicamente es así, o sea que los jóvenes se hacen en los sistemas de instrucción pública como grupo social significativo, no esclarece muy bien el por qué los jóvenes son conducidos a ese sistema de escolarización, que tiene que ver con la programación de su vida, que tiene que ver con la interdicción que se ejerce sobre los niños, los adolescentes y posiblemente los jóvenes en todo ese tránsito. Y de tal manera que la pregunta pues es una pregunta pertinente y creo que nos convoca a nosotros los juventólogos y las juventólogas a cuestionarnos sobre ella, a preguntarnos el por qué la escolarización, qué es lo que ha sucedido con un sistema que obliga a los niños desde muy temprana edad a ingresar a unas prácticas que son más que prácticas de desarrollo de su personalidad y de su creatividad, prácticas de constricción, de direccionamiento desde afuera, que no tienen en cuenta sus deseos, que no tienen en cuenta su carisma, su talento, y que por lo tanto producen unos efectos pues que ya hoy en día hay mucho acumulado para poder medirlos y saber que no está pasando lo mejor en el sentido de lo que produce el sistema de escolaridad obligatoria. Entonces, las preguntas son urgentes, son importantes y pues por eso estamos aquí discutiendo con ustedes.
Entonces, gracias. Estamos acá también desde hace tiempo siguiendo un poco tus pasos, un poco las investigaciones, lo que ha pasado en el observatorio. Hemos estado también acompañando en el tema de foro y nosotros también como pues padre y madre y también investigadores de todo este procesos de la escolaridad obligatoria, de procesos de desescolarización, de procesos de crianza consciente, de crianza respetuosa, siempre yo pues me hago una pregunta y es cómo a través de la historia se ha invisibilizado a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos sociales, ¿no? O sea, es como desde hace mucho tiempo se viene como, sí, se ha desaparecido esta población dentro de la construcción social, política, económica, o sea, como no se ven, ¿no? Desde el observatorio y desde las pues, investigaciones, ¿cómo ha sucedido eso a nivel histórico? ¿Cuál sería de pronto quizás alguna respuesta o más preguntas de por qué está pasando eso y por qué viene pasando desde hace tanto tiempo? Pues bueno, yo creo que aquí hay que, digamos, seguir un curso del desarrollo humano que es relativamente reciente, que no sucedía en épocas anteriores. Y que no sucediera, por supuesto, no significa necesariamente que en épocas anteriores la consideración de los niños y de los jóvenes haya sido más positiva que la de ahora. Yo creo que aquí, y en esto insisto mucho, incluso en los debates que hemos, en los intercambios que hemos hecho al interior del observatorio con el mismo Erwin, hemos hablado de que es muy importante tomar en cuenta que estamos en una época industrial, de industrialización de lo humano. Cuando yo le llamo a eso no tanto una época, no solo la época de las máquinas y de las máquinas más sofisticadas y de las máquinas, digamos, de la cibernética, de la mecatrónica, etcétera, sino la época de las sociedades modernas, de la modernidad. Antes de la modernidad había comunidades. Las comunidades se fueron perdiendo con la modernidad. Y en las comunidades los roles de los niños y de los jóvenes eran distintos. Casi que no había una población, digamos, focalizada que se pudiera llamar jóvenes o una población focalizada que se pudieran llamar niños o adolescentes. Eso es muy típico de esta sociedad en la cual, por el crecimiento exponencial de la demografía, los estados tienen que ocuparse de las poblaciones de manera segmentada y van apareciendo con el tiempo. Por ejemplo, los niños aparecen como una población significativa, primero desde el punto de vista sanitario, por el tema de los nacimientos, pero después desde el punto de vista social también por el tema de la violencia y las guerras. Entonces aparece la noción de infancia como el niño como un desvalido, como el niño como un sujeto vulnerable. La de juventud es relativamente reciente, de jóvenes no se habla sino a partir del siglo XIX, esa es la verdad. Digamos que una experiencia parecida a la que tuvieron los jóvenes o que viven los jóvenes hoy, era la que vivían los adolescentes y jóvenes en la época de digamos, de las monarquías y de las aristocracias al final de la modernidad, en la que digamos, los monarcas dedicaban una atención particular a los jóvenes, no porque ellos personalmente asumieran la educación de sus hijos, muchos de ellos incluso no eran educados los monarcas, sino se la daban a preceptores, a maestros, ¿no? Que les enseñaron a leer y a escribir. Y muchos de los intelectuales famosos de los inicios de la modernidad pues están relacionados con esa experiencia de ser hijos de la aristocracia que los educó con profesores. Y digamos que la modernidad trae la necesidad de educar para resolver problemas. Problemas que tienen que ver con el desarrollo técnico, con el manejo y la administración de la nueva producción industrializada, que tiene que ver con temas de control social, mucha pobreza, ¿no? Los pobres rebeldes, ¿no? Los pobres que se rebelaron en las manifestaciones y revoluciones del siglo XIX. Entonces, la industrialización trajo consigo
las sociedades, y las sociedades son macroagrupaciones humanas que no están, digamos, identificadas fuertemente por tradiciones culturales compartidas, sino que tuvieron que inventarse las naciones para poderle darle una identidad a eso. Y de ahí los jóvenes fueron apareciendo como sujetos inicialmente que hacían parte de una multitud de pobres, la inmensa mayoría de ellos, que no se educaban. Después que se fueron educando, fueron ingresando, se crearon los sistemas de instrucción pública en el siglo XIX, ¿no? Y empezaron a desarrollarse modelos de educación, pues, para sociedades industrializadas, y nosotros somos parte de ese proceso, esa es la verdad. Entonces la juventud no es una categoría que haya existido siempre, ni es una experiencia con la que hayan contado todos los grupos humanos y todas las culturas. Incluso hoy en día uno cuando ve, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, ellos no tienen nociones de juventud, ni de tercera edad, ni de infancia, ellos manejan otro imaginario de comunidad distinto. Y bueno, eso no se puede extrapolar artificialmente tampoco, como no justifica tampoco la colonización y la aculturación de esos pueblos por parte, pues, de las potencias y de los estados nacionales, ¿no? Pero esa es la verdad, digamos, estamos ante un fenómeno relativamente nuevo, que es este fenómeno de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, y tenemos que enfrentarnos con sabiduría, creo que a esas opciones, ¿no? Porque, pues, digamos que uno puede resolver familiarmente el problema de la educación de sus hijos, y muchas familias lo hacen excepcionalmente por fuera del sistema. Los que pueden hacerlo por distintas razones, por capital cultural, por capital social, por estatus económico, pero una inmensa mayoría no. Entonces ahí hay que ver también cómo se lanzan puentes de un lado a otro, ¿no? Digamos, de lo escolarizado a lo no escolarizado y viceversa, para generar opciones de verdadera alternatividad, ¿no? Muchas gracias. Dentro de toda esta experiencia que ha tenido el observatorio, más o menos dentro de los estudios, esta experiencia de escolaridad obligatoria, ¿cómo afecta esa construcción del joven con respecto a su experiencia colectiva? O sea, ahorita Fabián hablaba de que se viene hablando como haciendo esta división más o menos desde el siglo XIX. ¿Cómo ha ido afectando este desarrollo de la construcción del joven en este sistema actual, toda esa obligatoriedad, pues que coarta sus intereses, su parte creativa, sus pasiones, por llamarlo de alguna forma, que han evidenciado más o menos en el observatorio respecto a este tema? Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con la historia reciente, y es que en los estudios que se empezaron a hacer en los años 90 y en el año 2000 sobre jóvenes, nosotros en una investigación que hicimos en el 2007-2008, nos dimos cuenta que en esas dos décadas, 90 y 2000, no había una referencia muy clara a la condición política de los jóvenes. Eso era lo que estábamos estudiando, un poco los sentidos y prácticas políticas de los jóvenes en ese momento. Y nos dimos cuenta que el acento de la investigación estaba en las tribus urbanas y en las culturas juveniles, que fue lo de moda y lo interesante para los estudiosos en esa época. Incluso algunos estudiosos llegaron a decir que ya el tema de los jóvenes estudiantes pues era un tema anacrónico, que eso ya no se estudiaba, y afortunadamente o desafortunadamente para los estudios, pues aparecieron las revueltas estudiantiles de finales de la primera década de este siglo, ¿no? Y en el caso de Colombia, la del 2011, la de la MANE. Entonces, lo que nos dejó ver ese proceso es que los jóvenes se empezaron a estudiar como si fueran solamente sujetos curiosos de expresiones extravagantes, pero se había perdido el sentido sociológico de la comprensión de qué eran los jóvenes, y se había perdido la tradición de estudiar los movimientos estudiantiles. Nos dimos cuenta que no había muchos estudios sobre
sobre jóvenes escolarizados y sobre jóvenes estudiantes, y emprendimos la tarea de hacerlo, de tal manera que ya en el 2011 publicamos un libro, el de Sentidos y Prácticas Políticas en el Mundo Juvenil Universitario. Allí nos concentramos en el estudio de la juventud escolarizada porque era la que nos daba la clave para entender qué es la juventud, o qué es lo que nosotros llamamos la experiencia de juventud. Esa es la expresión que nosotros usamos. ¿Qué es la experiencia de juventud? Porque joven y experiencia de juventud son dos cosas semejantes, pero no iguales. Joven es el que pasa por un rango de edad que va más o menos, según la ley colombiana, de los 14 a los 28 años. Pero juventud es una experiencia que a veces no se vive en ese rango de edad. Por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres, y mi padre, comenzaron a trabajar a los 12 años. Ellos no conocieron la experiencia de la escolaridad obligatoria después de los 12 años. Algunos incluso no alcanzaron a terminar la primaria. Entonces, digamos, esa experiencia de lo que podemos llamar escolaridad obligatoria universalizada es también relativamente reciente. No es que haya sido hace 2 siglos así, ¿no? Hace 2 siglos no todo el mundo pasaba por la primaria. Eso es un logro en unos países antes, en otros después. En Colombia está más o menos digamos, hoy en día es el 85% de la población joven ha sido escolarizada, sumando la primaria, la secundaria y la terciaria, o sea, como promedio, ¿no? Mucho más cobertura, por supuesto, en primaria, un poco menos en secundaria y aún menos en terciaria. En terciaria no llegamos al 50% de cobertura. Entonces, digamos, es fundamental, y lo hicimos ver en el observatorio con nuestros estudios, que estudiar la juventud escolarizada nos daba la pauta para comprender cuál es la estructura contemporánea de lo que se llama experiencia de juventud y en qué está basada. O sea, está basada en la moratoria social, o sea, ese fenómeno que sucede precisamente de quedarse en la escuela y no ingresar al mundo del trabajo, y no ingresar al mundo de la obligación. Y que explorar ese campo era el que nos daba la pauta para comprender los temas del tiempo, por ejemplo, cómo es el tiempo de los jóvenes, ¿no? De la moratoria vital, también que llaman los sociólogos. ¿Por qué los jóvenes hoy en día más o menos así no cursen toda la secundaria o no cursen la universidad incluso, o toda la universidad, buscan la manera de vivir como jóvenes? Porque se generó un mundillo de una población en la que comparten con congéneres mucho tiempo, generan lenguajes, prácticas semejantes, experiencias de vida comunicadas y compartidas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido descubriendo y mostrando con mucho énfasis, con mucha fuerza, sin desconocer las culturas juveniles. Ahora último, por ejemplo, ya en las aproximaciones analíticas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que también hay una conexión muy fuerte entre culturas juveniles, tribus urbanas y experiencia escolar, ¿no? Porque muchas de esas tribus y muchas de esas culturas son rebeliones contra la experiencia escolar, ¿no? Y contra la precariedad del trabajo, porque la experiencia escolar promete buen trabajo, promete movilidad social, ¿cierto? Y resulta que no. Entonces el joven proletario termina siendo punk o skinner o en las sociedades más industrializadas, y bueno, entonces hay una conexión también con eso, y esa es la riqueza un poco de los estudios que nosotros hacemos, con los que hemos querido contribuir a la comprensión de cómo es el mundo de los jóvenes hoy en día, ¿no? Queremos llegar a ese tema de la movilidad social, queremos llegar a ese tema de la movilidad social y la inclusión, pero antes de llegar a ese tema para profundizar, quisiera que retomáramos 2 categorías que para estos trabajos que venimos haciendo desde hace ya una buena cantidad de años son relevantes, que la categoría de desescolarización, o mejor, la categoría de la escolarización y la escolaridad. O sea, un poco siguiendo, entre otros, los trabajos de Iván Illich Cuernavaca, los años 60, hablaba de la escolarización como la reproducción de, podríamos decirlo de forma resumida, del pensamiento único. O sea, la escolarización
esos mecanismos mediante los cuales le siguen imponiendo a los seres humanos desde la niñez, la adolescencia y la juventud desde la niñez, la idea de que el propósito de existir en esta vida es el progreso, el desarrollo, el éxito, la fama, el poder. Eso lo ponemos dentro de esa categoría de escolarización y consideramos que la escolarización, pues especialmente en momentos antes de este devenir de la humanidad, pues se apoyó mucho en la institución educativa a través de la escolaridad obligatoria para reproducir esa escolarización. Pero ya es evidente que hay mecanismos aún más sofisticados que la escolaridad obligatoria, es decir, la imposición de ir a las instituciones educativas, a la escuela, al jardín infantil, al colegio, la universidad, para que de allí se refuerce eso. Entre otras cosas porque la escolarización obligatoria, esa reproducción del pensamiento único, de la fama, el poder, el desarrollo, el progreso, especialmente se reproduce entre las familias, las comunidades, las relaciones sociales, la familia, las relaciones sociales. Entonces, poco la pregunta, profe Fabián, es ¿por qué sigue siendo tan importante para tantos sectores de la población la escolaridad obligatoria y para actores de poder global, de poder local, poder regional y de poder global, la escolaridad obligatoria, si ya hay mecanismos más sofisticados para imponer la escolarización? O sea, la idea del pensamiento único, del progreso, del desarrollo, del éxito, de la fama, del poder, de reproducir las formas de poder convencional. ¿Para qué la institución educativa como mecanismo de reforzamiento si ya hay formas más efectivas para hacerlo? Ok, bueno, esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Digamos que eso no es fácil de responder. Yo diría que aquí se cruzan varios fenómenos, ¿no? Hay que decir que la escolarización tiene que ver también con una necesidad política y una necesidad de economía política. O sea, que no es solamente un tema, no es un tema puramente subjetivo cultural, ¿no? En el que digamos, no es una paideia solamente, la escolarización, no es la paideia del mundo industrial moderno, ¿no? Es una cuestión de economía porque es que la economía necesita fuerza de trabajo preparada y calificada, y la economía necesita también especialistas, necesita administradores, necesita científicos, necesita técnicos, ¿no? Porque hay máquinas, porque hay que manejar el calor, porque hay que manejar las sustancias químicas, porque hay que comprender bien el mundo físico para poderlo industrializar. Es decir, no es solamente el producto de una ilusión educativa, paidética, digámoslo así, del mundo moderno, ¿no? Sino es porque el mundo moderno requiere de fuerza de trabajo también en condiciones óptimas para que responda a los desarrollos de la industria y a los desarrollos del mercado. Eso es un elemento que no se puede, digamos, soslayar en ningún análisis. Ahora bien, lo que pasa es que con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, el tema de la digitalización y el tema de las redes sociales, etcétera, del mundo de la información y el conocimiento, de la sociedad de la información y el conocimiento, pues eso se ha transformado sustantivamente. Digamos que hoy tenemos herramientas técnicas que podrían colocar la escolarización, lo que tú llamas la escolarización, en una situación muy distinta. De hecho, la pandemia lo ha demostrado. La pandemia obligó a eso, nos obligó a mostrar que se puede virtualizar más la educación y no necesariamente sacar a los niños de la casa o a los jóvenes de sus entornos familiares, porque desde la distancia, desde lo remoto, también con todas estas herramientas se puede avanzar en procesos de formación y en procesos educativos. Entonces, creo que el fenómeno que se atraviesa ahí, que es el fenómeno complejo que nosotros también intentamos estudiar y comprender, es el de la digamos, la transformación del sistema educativo público,
que fue el sistema clásico de instrucción pública, en un sistema educativo privatizado. Ese es yo creo que ahí está el quid. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando la educación se convierte en un sistema educativo privatizado, en un sistema de servicios, no en un sistema público, se convierte en mercancía. Y al convertirse en mercancía, el ejercicio que le ha sucedido a las instituciones educativas, incluidas las públicas, en los últimos 25 años, 30 años, es que esa privatización, soterrada muchas veces a nombre incluso de lo público, esa privatización ha convertido la educación superior, la educación secundaria, cualquier tipo de educación en un mercado donde tú ofreces mercaderías educativas como institución, y hay unos compradores que te compran maestrías, especializaciones, doctorados, de todo. Entonces se volvió también como un fin en sí mismo, como una necesidad artificiosa que se desprende de la necesidad de la economía política, muchas veces de tener especialistas de determinada manera o en determinada condición, y ese fenómeno que irrumpe muy fuertemente en las últimas décadas, pues es lo que genera como que ese desfase tan grande cada vez más entre el sistema educativo, que ni siquiera responde bien a las necesidades del mercado, ¿no? Paradójicamente, o sea, un sistema de mercado educativo no responde bien a las necesidades del mercado en términos de que los títulos que ofrece, los profesionales que ofrece, están desfasados de esas necesidades. Y ustedes saben, bueno, y ustedes lo saben más, y Erwin con mucha más puntualidad, que hoy en día pues muchas grandes compañías lo que buscan es ya ni siquiera profesionales formados o mal formados en instituciones escolarizadas, ¿no? Universitarias, sino a veces quieren formarlos ellos mismos desde sus propias instituciones educativas o funciones educativas empresariales, o buscan pues personas que sean creativas, que eso ya se perdió en el campo de la educación, digámoslo así, comillas, normal, que se volvió un sistema de mercado educativo. Yo creo que ahí está el quid y ahí están los conflictos que podrían explicar lo que estamos viviendo hoy, lo que nos abre muchos retos, ¿no? Muchos retos para imaginar una posible educación distinta, que tenga otros objetivos, que cumpla con otros propósitos, que contemple y visibilice a los jóvenes. Es que esta educación que tenemos no visibiliza a los jóvenes, no los deja ver, no los ve, no los comprende, no los entiende, no les interesa verlos, comprenderlos, ¿no? Y saber. Ahí hay una pregunta que nos surge, y es que eso de la invisibilidad de los jóvenes, ¿no? Que hace parte de lo que nos estás contando en el tema de educación, que no son visibles ahí, que no tienen voz. Entonces ahí viene mi pregunta, y es que tiene que ver con la familia, ¿no? Y la crianza misma, que desde ahí parte mucho eso de no dar voz, porque las prácticas de autoridad, de jerarquización, de jerarquía, de poder se dan desde la familia, ¿no? Se dan desde la familia, desde la propia crianza, que se ven reflejadas precisamente en ese impulso para que los niños, jóvenes, adolescentes lleguen a esa escolaridad obligatoria y se quieran meter en esos procesos de economía y de producción, ¿no? Entonces tiene que ver mucho que desde antes, desde la misma familia, se encuentran ellos con esa presión, ¿no? Esa presión, y además de que también desde ahí no son ni escuchados ni vistos. Entonces es como una cadena, ¿no? Que arranca desde antes de la misma educación, ¿no? Arranca ahí en la misma familia. A mí me surgió una inquietud me pareció interesante el tema de que hay como una constante moratoria de salir de la universidad. Yo precisamente, para que sepa Fabián, yo era un punk de esos en los 80s, ¿no? Sí. Y sí, tenía que ver mucho con el colegio, pero también tenía que ver mucho con la familia. Entonces es muy interesante ese tema. Algún día chévere poderlo profundizar. Pero entonces me causó inquietud porque precisamente en la Nacional yo tenía algunos amigos que ya tenían 40 años, 30 años y seguían en la universidad, ¿no? Entonces me viene la pregunta,
dentro de toda esta investigación que han hecho en el observatorio, ¿cuál es esa razón o esa causa de que precisamente no quieran salir de la universidad, sino quieran estar estudiando, no tienen esa necesidad de afrontar ese mundo adulto, por decirlo así, sino quieran seguir como infantilizados en cierta forma o metidos en esa juventud, ¿no? No sé si Sí. hicieron alguna investigación respecto a ese tema. Bueno, no hemos investigado puntualmente ese caso, pero sí digamos que hemos pasado por esos análisis. Porque, bueno, primero decirte que ya hoy en la Nacional no es exactamente así. Eso fue muy fuerte hace, digamos, de unos 10 años para atrás. Y ya en la última reforma que se hizo en el 2008, yo fui en ese momento director del Departamento de Ciencia Política y me correspondió a mí hacer la tarea. Era una iniciativa que venía desde el nivel central de la universidad y el Ministerio de Educación. Ahí se intentó reducir las carreras en semestres y se intentó alivianar, digamos, la carga de tiempo que cursaban los estudiantes, hacer currículos un poco más flexibles y garantizar que en un determinado tiempo, 4, máximo 5 años, según qué carrera, o 6 años, los estudiantes fueran saliendo rápidamente del sistema y no se quedaran ahí. Hay algunos que hoy en día todavía permanecen, pero ese fenómeno fue más notorio tal vez en décadas anteriores, cuando también la universidad era más una universidad pública en el sentido estricto de la palabra, o sea, cumplía más con esa tarea de producir realmente movilidad social, porque los estudiantes que recibieran de estrato 1 y 2, en promedio, hoy en día eso ha subido, ¿no? Hoy tenemos esos estudiantes, el promedio es de 3 y 4, tirando para 4, ¿sí? Y entonces esos cambios en la composición social de los estudiantes hoy en día son muy notorios y no tenemos digamos, ha bajado ese fenómeno aunque no lo hemos medido. A mí me gusta, yo no soy positivista, pero creo que cuando uno estudia los fenómenos sociales en sociedades tan grandes con tantas personas, es bueno medir porque eso da más criterio de cercanía a lo que realmente sucede, ¿no? A veces generalizamos fácil, ¿no? Es que todos los estudiantes de la Nacional se quieren quedar 10 años estudiando, por decir algo. Pues no son todos, son una parte. ¿Cuántos fueron antes? ¿Cuántos son ahora? Es importante para ver si eso realmente disminuyó, en qué medida disminuyó y cuáles son sus causas. No lo hemos estudiado, como te digo, pero es un tema clave. Yo creo que la cuestión de la familia también pasaría un poco por lo mismo. A mí me parece que no hay que idealizar la familia. Nosotros estamos en una sociedad que destruyó la familia tradicional desde hace mucho tiempo. Eso, digamos, ni siquiera fueron nuestras familias, ¿no? Muchas de ellas fueron más compactas porque con el paso de las generaciones pues se tienen menos hijos, digamos que hay más distancia entre los familiares, incluso ya las familias pequeñas hoy en día casi no tienen contacto hermanos con hermanos, primos con primos, y estamos llegando a puntos donde llegó Europa hace algunas décadas, y es que en esas familias europeas de un hijo, máximo 2, pues es un primo, es una cosa rarísima, eso no, ellos nunca hablan con los tíos, con los primos, no tienen esa gran familia que nosotros nos acostumbramos a tener. Entonces ha habido también cambios de la familia, y la familia inicial que digamos, si hay algo así parecido a eso, la familia con que comienza esta modernidad, es una familia que está, digamos, desenraizada de la comunidad, porque antes la familia estaba más en el núcleo clánico, digamos, comunitario. Con la modernidad la familia pierde mucho de sus sentidos tradicionales, ¿no? Uno de ellos es el trabajo, que es clave. El trabajo ya no está en la familia, como estuvo durante siglos de siglos de siglos. La familia era el trabajo, en la familia era la que sembraba, la que producía el alimento. Las familias en la modernidad ya no producen el alimento porque tienen que ir a trabajar afuera de la casa, y afuera de la casa pueden trabajar en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces hay una desagregación de la familia tradicional.
y una reestructuración de la familia en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día se habla de muchos tipos de familia. Entonces, digamos, claro, la familia tiene que ver con el tema de la formación y de la crianza, por supuesto, ¿no? Y eso no es desconocido para los debates contemporáneos. En países desarrollados, por ejemplo, como Finlandia, hay políticas públicas que contemplan la función social de la familia como educadora y proveen recursos para que las mujeres se queden en la casa y no se vayan a trabajar. Y las abuelas también cumplan, que ya son pensionadas, cumplan funciones educativas y que mejoran un poco la posibilidad de que los niños no estén desatendidos y que obliguen a los padres a enviarlos ya a los 6 meses, 1 año al primer jardín que encuentran porque no saben qué hacer, porque les toca trabajar, no tienen cómo atender los bebés, no tienen, y menos cómo criarlos en una educación mucho más consistente, ¿no? Entonces creo que hay muchos problemas con esa categoría de la familia y hay que dimensionarlos, yo digo. Es importante dimensionarlos. Y bueno, nosotros no hemos hecho investigaciones sobre el tema de familia jóvenes, pero en lo que sí sabemos es que hay un conflicto intergeneracional fuerte. También existe eso, digamos, una cierta idea que tienen los adultos padres de los hijos niños o adolescentes o jóvenes, que los distancia, que los separa, que no permite una comunicación afectiva consistente. Aunque la sociedad se ha transformado y la conciencia social también se ha transformado, porque muchos padres hoy, y pues el ejemplo son ustedes, muchos padres hoy somos también, porque yo también soy padre, somos más conscientes de eso y pensamos que hay que acercarnos más a ellos y tener más comprensión de lo que significa los procesos educativos, aunque a muchos nos tocó también sencillamente enviar a los hijos a la escuela y ya, porque no teníamos otra opción distinta a eso, ¿no? Yo quisiera hacer un par de comentarios y una pregunta para retomar uno de los temas ya mencionados. El par de comentarios es que, como lo acaba de subrayar el profe Fabián, es necesario hacer estudios específicos sobre comportamientos de las diversas formas de ser joven, de vivir la experiencia de juventud y su relación específica con la trayectoria por la infancia en relación con los contextos familiares y las relaciones sociales de esos momentos, porque ayuda a eso a entender bastante lo que está pasando y esas diversas formas de ser joven en este momento, que están directamente relacionadas con esa trayectoria de infancia y esos vínculos que acabo de mencionar. Lo segundo es que es muy interesante mirar algunos análisis de estas políticas públicas en países donde se ha estimulado que se acompañe más a los niños. Y ahí vuelvo a traer esta categoría de la escolarización, la idea de la reproducción del pensamiento único del éxito, del progreso, del desarrollo. O sea, muchas de esas políticas han tenido impactos marginales porque la mayoría de adultos están reproduciendo esa idea de salir a buscar el éxito. Hay que salir a buscar el éxito. Y muchos de esos recursos en términos de subsidios se quedan destinados a otros asuntos porque igual a los niños y niñas van para la escolaridad obligatoria, que es funcional a esa necesidad de los adultos de salir a buscar el éxito, de abandonar esos vínculos de cuidado, de afectivo, esa otra forma de entender la economía y todos esos planteamientos en torno a la economía del cuidado que ojalá sigan creciendo. Y el aspecto que quería retomar es el tema de la movilidad social. El profe Fabián ha trabajado en estos estudios, lo mencionaba hace un momento, acerca de qué tanto de movilidad social está produciendo la escolaridad obligatoria y quiero plantear 2 referentes para la pregunta. Uno, la principal fuente de datos en Colombia para el tema de la movilidad social que tiene que ver con la escolaridad obligatoria lo da el Observatorio de Asuntos Laborales del Ministerio de Educación. Y cuando nos hemos puesto desde hace más de 2 años a revisar estos datos y los análisis que surgen de esos datos,
pues es muy importante que se visibilicen más. O sea, la curva es cada vez más decreciente. La relación que hay entre escolaridad obligatoria y vinculación al mercado laboral en términos de uno de los componentes de movilidad social es cada vez más reducida. Y para traer otro referente de un trabajo que el profe Fabián también conoce y lo hemos conversado con Ángela y Felipe, el trabajo de los últimos trabajos, el trabajo más reciente del profesor Luis Jorge Garay, que precisamente titula Inmovilidad Social, Inmovilidad Social. Y solo para hacer una mención rápida de ese trabajo, en una de las presentaciones que he asistido del trabajo del profesor Garay, él menciona el caso de los jóvenes europeos mediterráneos que se han graduado en universidades mediterráneas, jóvenes europeos mediterráneos nacidos en la Europa mediterránea, que se han graduado en universidades mediterráneas en programas de doctorado. En este momento la principal fuente de ingresos de esos jóvenes son trabajar en las cafeterías, ¿sí? O sea, que si eso está sucediendo en esos contextos antes de la pandemia, antes de lo que llama la pandemia, que ha estado tan afectado todo el mercado laboral, si eso está sucediendo y se va a poner aún más crítico ese fenómeno, ¿por qué seguir insistiéndole en países como Colombia, especialmente a las familias más pobres, decirle que se sigan sacrificando, que sigan viviendo de maneras que deterioran sus condiciones de vida, que se sigan endeudando para que sus hijos e hijas vayan, ojalá a una universidad de calidad, una universidad pública, pero aún así la probabilidad de vincularse al mercado laboral no está dada, no está dada. Dice el profesor Garay que la probabilidad que hay hoy en día que un graduado de una universidad de calidad en Colombia pueda obtener los ingresos que tienen sus padres es de menos del 15%. O sea, está por debajo del 20% esa probabilidad. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo que la escolaridad obligatoria puede generar esa posibilidad de movilidad social? Y al mismo tiempo lo que decía el profe Fabián, que también lo hemos estado estudiando desde hace unos años, cómo cada vez más el mercado laboral examina la creatividad, lo mencionaba el profe Fabián hace un rato, examina la creatividad para vincular a sus procesos empresariales, corporativos, y han establecido cómo la escolaridad obligatoria reduce la creatividad de los sujetos y, como bien lo decía el profe Fabián, han desarrollado programas propios, el mundo corporativo, el mercado, las empresas, para la formación de su fuerza, inclusive técnica sofisticada. Entonces, en ese panorama, profe Fabián, ¿por qué seguirle insistiendo a las familias más pobres, especialmente las más pobres, que el camino es la escolaridad obligatoria si los datos demuestran que no les va a permitir movilidad social? Ok, bueno, aquí también hay una multiplicidad de asuntos complejos. Empiezo un poco por lo que sugería Felipe en su intervención, de la permanencia. ¿Por qué la permanencia de los jóvenes muchos años en el sistema educativo? Eso sucede aquí. Y ya digamos que no es tanto que se queden y no terminan la carrera, sino que se quedan y quieren hacer otra especialización, otra maestría, un doctorado, otro doctorado, o sea, porque son, yo, según lo que nosotros hemos visto y analizado, porque no ven posibilidades por fuera del sistema de subsidio educativo. Porque de alguna manera cuando vas a un doctorado o vas a una maestría y consigues una beca, pues tienes algún sustento relativamente garantizado, tienes alguna tranquilidad económica y entonces muchos se quieren quedar ahí y de hecho terminan sus ciclos escolares a los 40 años, ¿no? Y muchos de ellos 35 años. Eso tiene que ver con el fenómeno que mencionaba Erwin ahora, el tema de la inmovilidad social. Precisamente en el estudio que hicieron Luis Jorge Garay y Alfredo Bateman y su equipo sobre índice de prosperidad urbana juvenil en Colombia, demuestran con cifras que la inversión en educación superior hoy no está produciendo en Colombia movilidad social, ¿no? Y eso es un dato terrible,
pues terrible en el sentido, no lo digo porque digamos, ese dato exprese la injusticia radical que en un país como el nuestro significa el no poderse educar públicamente, sino a costa de los ingresos familiares y de los endeudamientos con el ICETEX y con los bancos, ¿no? Sino digo terrible porque eso rompe el imaginario que la misma institucionalidad, las mismas familias, la misma sociedad han tenido, ¿no? Y han inculcado a sus adolescentes y jóvenes que estudiar y pasar por todo el sistema y culminar la carrera es lo que los va a hacer realmente socialmente significativos y es lo que les va a dar la posibilidad de vivir mejor que sus padres. Entonces es terrible para el sistema de imaginarios que sostiene la práctica hoy de un sistema escolarizado como el que tenemos. Y bueno, nosotros participamos como observatorio en el comité técnico de ese trabajo y nos llamaba mucho la atención cómo las solas cifras macro y microeconómicas llevaban a esas conclusiones, ¿no? Y que nosotros que habíamos hecho una investigación que partía de la reconsideración de la categoría de moratoria social como el elemento que estructura la formación de la experiencia de juventud, pues habíamos llegado como a conclusiones parecidas, semejantes, sin haber hecho el estudio económico, ¿no? Pero sabíamos que los jóvenes ya no estaban realmente, digamos, concluyendo un proceso que les daba la posibilidad de vivir mejor, sino estaban atorados en un sistema de promesas incumplidas, en un sistema de inconstrucción política, decíamos nosotros, usando esa categoría un poco enrevesada de inconstrucción. Inconstrucción que significaba sencillamente que ya el sistema educativo, incluido el superior, no cumplía los objetivos que por lo menos en la teoría y en la política y en la Constitución se había planteado. Y era mejorar la condición de vida de los jóvenes más pobres y de los jóvenes, digamos, más necesitados. Sino que al contrario, el sistema educativo le estaba ofreciendo un paso por las aulas, por la secundaria, por la universidad, donde ya no había realmente un interés en la calidad de vida, en la formación política, en la formación de la autonomía, en la formación científica, en la producción del conocimiento, en el mejoramiento de la situación económica de los más pobres y de las clases medias, sino sencillamente es una mercancía artificiosa que es la educación, que no está cumpliendo con un objetivo distinto a hacer una educación que se lucra del servicio que presta y que vive del servicio que presta. Nosotros en la universidad pública hoy en día nos toca vivir con menos del 50% de apoyo presupuestal del Estado y un porcentaje altísimo, de mayor al 50%, de recursos propios, es decir, de servicios que vendemos a través de consultorías y de otras, y de matrículas también, por ejemplo, en posgrados, que es lo que les permiten subsistir a la universidad. Entonces, esa inconstrucción es quitarle el sentido que tenía original a algo que, por lo menos en el caso europeo, por decirlo de alguna manera, produjo realmente efectos de movilidad social. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que es clave ese dato, ese término de la inmovilidad social es muy fuerte y explica muy bien lo que está pasando hoy a nivel global. Lo que no explica, y creo que nosotros deberíamos también intentar explicarlo, es un poco, el caso colombiano es un poco sui generis. Nosotros no somos igual a España ni a Francia, digamos aquí estamos en un sistema que nunca ha sido plenamente público, estamos en un sistema, digamos, de un sistema oligárquico muy fuerte, y aquí cuando digo oligárquico no lo digo en el sentido peyorativo, sino en el sentido profundo de lo que significa ese término de forma de gobierno oligárquica, que ha generado que, digamos, la vida del colombiano consista en el rebusque casi que desde que nace, ¿no? Digamos, no hay casi nada garantizado, no hay ninguna
muy pocos trayectos en la vida son subsidiados, los servicios públicos no son escasamente, ya eso desapareció el subsidio a los servicios, la vivienda no es, digamos, todo se consigue por obra de la compra y venta, por obra de una actividad de mercado, y no hay una política intermediadora fuerte. Eso es clave, porque en esos países así el joven pues ya no trabaja en su profesión. Aquí también pasa, salen de la universidad y terminan trabajando en un call center, ¿cierto? Y el joven, si queda desempleado, pues recibe un subsidio de desempleo efectivo. O sea, tienen manera todavía, porque hubo mediaciones políticas poderosas de los estados de bienestar, que subsidiaron muchísimo la pobreza y digamos, la precariedad, pero en Colombia no. En Colombia eso no existe, y entonces aquí es, digamos, no hay una intermediación democrática fuerte, consistente, y las familias viven en la ley de la selva, ¿no? Para educar a sus hijos, para sostenerse económicamente, la dificultad es mayor, es muy complicada, y creo que eso lo debemos discutir los estudiosos de todos estos temas, no debemos discutirlo porque a veces uno le está pidiendo al Estado, ¿por qué? Lo que decía Erwin, ¿no? ¿Y por qué si son tan claros los datos y los datos dicen que eso no conduce a nada, por qué se sigue insistiendo en lo mismo? Digamos que en una sociedad como esta, que es una sociedad poco educada, poco deliberativa, muy autoritaria, pues es difícil lograr a veces que se discutan cosas tan sustanciales más a fondo, porque sí se discuten también, digamos, no es que nadie discuta, hay gente que sí discute, hay gente que opta por la alternatividad, que construye otros mundos, que busca otras maneras, que aprovecha lo que hizo en su educación profesional, en sus doctorados, en sus carreras, en sus especializaciones, porque además hoy los jóvenes, y eso lo mostraron las marchas de diciembre pasado y de noviembre pasado, los jóvenes que están en la calle, esos jóvenes adultos de 30 a 40 años, son jóvenes profesionales. O sea, saben muchas cosas, tienen muchos conocimientos técnicos, científicos, de todo tipo. Son jóvenes, digamos, que tienen otra potencia en su sensibilidad también y que están planteando alternativas. De hecho, las alternativas están ahí, no es que no estén, lo que pasa es que no se convierten en política nacional o en política distrital, y las instituciones muchas veces poco le interesa eso, lo difícil que es hablar con un ministerio, lo difícil que es hablar con una Secretaría de Educación, lo difícil que es explicarle a una institución educativa que podrían combinar eso que hacen con prácticas distintas, más apoyadas en las familias. Es muy complicado, más en un país de estos donde el autoritarismo ha sido tan fuerte y ha desubjetivado políticamente a la sociedad, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por responder estas preguntas y claro que es importante seguir abriendo estos espacios para seguir preguntándonos, ¿no? Seguir preguntándonos desde todos los niveles, ¿no? No solamente los académicos, ¿no? Sino también a nivel de familias, de comunidades, de barrio, en todos los lugares, espacios, seguir con estas conversaciones que creo que son importantes para abrir más el debate. En ese sentido, también queremos y tenemos un espacio para la audiencia, para las personas que nos siguen, y tenemos algunas preguntas. La primera que queremos es la de Andrea Nieto. Andrea Nieto nos dice: buenas noches, viendo los cambios que ha tenido el joven a raíz de la historia, ¿cómo cree que será el futuro de los jóvenes en 5 años respecto a su condición educacional? Es una pregunta para el profesor Fabián. Bueno, digamos que 5 años no es mucho tiempo, pero pues tampoco es fácil, digamos, tener la capacidad de anticiparse 5 años a cómo va a ser. Pero yo veo ahí, primero quiero decirles que veo a una juventud muy movilizada. Y eso me parece estupendo. Yo creo que los jóvenes están movilizados. Los jóvenes ya hace una década larga han emprendido la tarea de reivindicar su condición con fuerza, ¿no? Con inteligencia, con métodos renovados, con grandes movilizaciones, con el uso de muchos saberes, ¿no?
con la experimentación de prácticas de economías alternativas, de culturas alternativas muy significativas. El mundo juvenil se ha enriquecido muchísimo y creo que ese es un plus grandísimo. Los jóvenes ya saben muy bien qué es lo que les va a pasar cuando cursan su escolaridad obligatoria. Ellos no es que sean inconscientes, ellos lo saben, ¿no? Lo que pasa es que por la presión social, por la condición, el control que se ejerce sobre ellos, pues muchas veces, en la mayoría de los casos, les toca seguir ese curso, pero lo siguen a regañadientes y lo siguen en condición de rebeldía. Eso está dicho por todas estas movilizaciones que hemos presenciado en los últimos 2 años, por ejemplo. Está en las calles y se está expresando con mucha potencia. Yo quisiera ser optimista hacia esos 5 años. Yo quisiera pensar que son los jóvenes con su imaginación, tanto los jóvenes, digamos, más pequeños como los más adultos, son los que van a ser capaces y los que han sido además capaces de movilizarnos a nosotros los adultos. No nos hubiéramos movilizado los profesores en las universidades si no se mueven los jóvenes con sus movimientos estudiantiles. Esa es una verdad. El movimiento profesoral se volvió conservador, los sindicatos se burocratizaron, no hay una reivindicación realmente docente de fondo que atraviese, así como la estudiantil, la crítica a la educación superior, ¿no? Yo creo que los jóvenes han ganado también en profundidad de su movilización, eso también me parece muy significativo. Por ejemplo, en la última movilización del año pasado, hubo una revolución dentro de la movilización, que fue la rebelión feminista. Yo creo que eso es súper interesante, súper importante. O sea, y eso es lo que está, entre otras cosas, ayudando a mover, pues, también las feministas adultas, pero las feministas jóvenes, ayudando a mover con creces, con profundidad y con extensión el tema del feminismo en el debate de los jóvenes. Es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero es un tema muy importante porque es la reivindicación de la mitad de la población joven, que son las mujeres, la mitad más uno, creo que es, según la estadística, ¿cierto? Entonces, están pasando cosas supremamente interesantes. En el mundo de la economía, en el mundo de los afectos y de la percepción de los jóvenes hay transformaciones también. O sea, hoy no tenemos a jóvenes iletrados, sino tenemos a jóvenes que se alfabetizan por cuenta la mayoría de las veces de ellos mismos y de lo que les proporcionan los medios y las en redes sociales y su navegación por internet y su curiosidad que la exploran. Estos jóvenes lectores del hipertexto que ya no leen en texto físico casi, pero leen en pantallas, todo el tiempo se informan mucho sobre muchos temas y los discuten y los debaten y los vuelcan a la calle también y a su relación con los otros, con el parche, con el colectivo, con el amigo, con el grupo. Entonces hay un caldo de cultivo muy, muy interesante que si se sigue profundizando ese fenómeno, creo que va a ayudarnos a avanzar muchísimo hacia futuro y que en 5 años tal vez tengamos una transformación realmente significativa del mundo en que vivimos por obra de esas movilizaciones que hacen los jóvenes. Nuevamente, gracias a Andrea Castaño de los procesos de educaciones alternativas en Cali, Valle, que es la principal responsable para que esto funcione bien técnicamente, y la persona que está muy atenta ahí a la audiencia, y nos dice Andrea que hay varias preguntas. Sí, bueno, una de las preguntas que han dejado, yo creo que a medida que el profesor va hablando, pues va respondiendo como muchas de las inquietudes, pero entonces pues igual las hacemos como particularmente como las han puesto. Acerca de las distancias generacionales que mencionaba usted hace un rato, Liliana Luisa Rojas Gallo dice: ¿cómo quitar de la mente de la mamá y de la abuela la idea que el futuro de su hija o nieta se basa en la institución que la gradúe y las selectas y buenas relaciones que obtiene a partir de la escolarización? Bueno, pues esto es un problema poderoso, ¿no? Yo creo que por fortuna la pandemia ha reunido de nuevo a jóvenes y adultos en un mismo sitio.
ya sea para soportarse mutuamente o para intentar, ¿no?, y soportarse más amablemente, que creo que es lo que muchas veces ha pasado, o sea, para que haya diálogo intergeneracional. Yo creo que una de las cosas que hay que promover muchísimo en esto de las políticas de juventud y las políticas generacionales es el diálogo intergeneracional. Hay que hacer hay que permitir, los adultos tenemos que permitirnos escuchar a los adolescentes, a los niños, escuchar, no los escuchamos. Estamos llenos de prejuicios y de preconcepciones de que si no les ocupamos el tiempo libre en 20.000 actividades se van a volver marihuaneros, punk, diabólicos, bueno, todo lo que a todos nos estigmatizaron así, ¿no? Toda nuestra generación de jóvenes sufrimos eso, y eso no es verdad, ¿no? Lo que ves unos jóvenes que tienen mucha curiosidad, mucha creatividad, mucha inteligencia, ¿no? Unos niños que conocen el mundo de los adultos, eso es relativamente nuevo. En la época mía, cuando yo era niño, no conocíamos el mundo de los adultos porque nos prohibían ver el mundo de los adultos así, tal cual. O sea, había barreras físicas, usted se hace allá y nosotros acá. En la mesa el que hablaba era el padre y era la autoridad si dijera burradas. Hoy en día eso no es posible. Hoy en día uno en una mesa con un niño de ahora, un joven de ahora, tiene que tener cuidado porque de pronto se dio 20 videos sobre el tema y sabe más del asunto que uno, entonces es mejor hablar con tranquilidad y dejarlos que ellos expresen, es que no los dejamos expresar. Ya no es la época en que hay que callarle la boca, ya no es posible, ellos ya no se callan, ellos están hablando, ellos están percibiendo el mundo todo el tiempo, y creo que si podemos trabajar en función de más diálogo intergeneracional, porque además los jóvenes tampoco nos conocen bien a los adultos, ¿no? Y tal vez detrás del prejuicio lo que hay es una ignorancia, lo que hay es una incapacidad de ponerse del lado de ellos, y si los jóvenes procuraran también conversar más, creo que habría mejores resultados. Me parece que una comunicación más fluida, más afectiva, potencia la posibilidad de resolver de conjunto. La pandemia obliga a eso, porque entonces estás en la casa, si hay un enfermo, pues hay que cuidar al enfermo. Muchos de nuestros estudiantes, hicimos una encuesta, les ha tocado cuidar familiares, ¿no?, que están en condición vulnerable, que no pueden salir por ninguna situación o que se enfermaron, ¿no? Muchos sufren porque sus padres, así tuvimos casos en nuestro laboratorio de investigación sobre movimientos juveniles y estudiantiles actuales. Muchos de los padres de ellos, por su condición social precaria, tienen que estar en la calle todo el tiempo rebuscándose la comida. Y los jóvenes sufren, los jóvenes sufren porque les da miedo que sus padres se infecten, que se contagien. Bueno, esto es una oportunidad preciosa para que avancemos en el diálogo intergeneracional. Yo creo que es muy significativo para que los que tienen conocimiento más de adultos, de lo que son los niños y los jóvenes, ayudemos también a eso, porque a veces un adulto no sabe cómo romper esas barreras, ¿no? Y también por las barreras que en otro sentido le crean a los niños y a los jóvenes, pues no les permiten hablar. Entonces, más allá del prejuicio que tienen y el ideal que tienen de que eso va a ser lo bueno y que solamente estudiando y solamente haciendo una buena carrera en una buena universidad van a obtener mejores trabajos. Eso no le está pasando a los estudiantes de los Andes, del externado, ni en ninguna otra parte. El mundo ha cambiado bastante. Asistí hace un tiempo a una defensa de una tesis sobre hip hop en una universidad de élite. Y pues eso fue increíble porque pues el hip hop se supone que es, perdóname la expresión, es una actividad de ñeros, que eso no tiene nada que ver con jóvenes de clases altas. Y resulta que el hip hop también le gusta a los jóvenes de las clases altas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es el hip hop? ¿Qué contiene? ¿Qué lleva? ¿Qué mensaje trae? Eso es muy interesante. Si estudiando estos fenómenos, aclaramos, le damos, mostrando que los datos de consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas no son tan
tan graves como todo el mundo se imagina, que es que todos los jóvenes son marihuaneros, porque esa es la idea que tienen muchas veces los adultos, ¿no? Mostrándoles que eso no es así, que el consumo es menor, que el consumo mayoritario de sustancias psicoactivas tiene que ver con sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo eso es lo que hacemos nosotros también como investigadores e investigadoras en estos temas. Decirle a la sociedad, a las generaciones, sobre todo adultas, miren, los jóvenes no son eso que ustedes se imaginan, ¿no? Se manifiestan de esta manera, se comportan de esta otra, son seres afectivos. Los jóvenes son, decimos, o la juventud es toda la humanidad a una determinada edad. Toda la humanidad, o sea, el joven es un ser humano, ¿no? El joven es un ser humano. Mírelo como un ser humano, no lo mire como una cosa ahí que está creciendo, que no sabe uno qué es y que está en transición, que es irresponsable, menor de edad, no piensa, no. Entonces creo que hay una deshumanización muy, muy, muy fuerte de los adultos y por fortuna pues los jóvenes todavía no han llegado a eso. De pronto llegan, porque sí pasa, ¿no? Y en esa tesis de hip hop me encontré a un egresado de esa universidad que ya era adulto, ya tenía como 40 años, pero sí venía aún vestido como rapero. Eso fue curiosísimo porque pues con su gorrita y con sus pantalones cortos y sus tenis pues especiales. Y yo le pregunté, se me ocurrió en medio de la defensa preguntarle, oye, ¿tú parchas todavía? Me dijo, no, profe, yo ya no parcho. Yo ya no parcho hace pues, como 10 años. ¿Yo qué voy a parchar si no es que me tocó trabajar? Y yo trabajo pues en lo que caiga por la plata porque me toca vivir. Y bueno, entonces como que ya uno también se deshumaniza, ¿no? Después de la juventud es una experiencia donde por el contacto con los demás, la sensibilidad es muy fuerte hacia la miseria, hacia la injusticia, la rebeldía está a flor de piel. Y bueno, eso pues también desgraciadamente se pierde, pero sí, con el diálogo intergeneracional creo que se puede lograr una mejor situación. Muchas gracias. Aquí Patricia Liscano también deja otra pregunta y bueno, se nos quedan algunas otras ahí como pendientes para un próximo encuentro, una próxima entrevista. Ella dice que en el mundo del trabajo actual parece imposible imaginar la educación sin instituciones. ¿Cómo se podría hacer ahora si la mamá y el papá trabajan? Pues no sé, creo que estamos en un laboratorio que nadie se imaginó que íbamos a estar, que es de la pandemia. O sea, la mamá y el papá trabajan, pero están en la casa. Y los hijos estudian, pero están en la casa. O sea, terminamos todos reconfinados en la casa, ¿no? Por ejemplo, parte de la definición de ser adolescente el adolescente es el que quiere irse de la casa. Y el joven. Uno tiene vocaciones de irse, ¿no? Y uno de padre se da cuenta que los hijos a cierta edad, 12, 13, empiezan como a irse. Ya no quieren estar con uno, ya les aburre estar ya no quieren que uno los acompañe a ningún lado, ya todo les parece mamón, como dicen ellos, y eso puede durar 10 años. Se van y se van y se van. Después regresan. Uno ya de padre, cuando yo tengo hijos grandes, ya uno sabe que ellos vuelven y hablan con uno y vuelven a querer estar con uno y todas esas cosas. Pero es que hoy no se puede porque hoy estamos todos confinados. Adultos donde hay niños y donde hay adolescentes y jóvenes. Y además los unos se están educando, entonces el padre me imagino que se preguntará, el maestro le pone 20.000 tareas porque cree que no todos son así, no hay excepciones también. Pero sí hay unas medias así, que hacer tareas es aprender, que hacer tareas es educarse, y que hace el padre ahí, pues ponerle más tareas. O sea, yo creo que eso hace pensar a los padres también en que en la educación los hijos necesitan más de ellos, y que ellos como padres necesitan también transformarse para poder educar. Y yo creo que a los niños eso los hace pensar en que la actividad de los padres son actividades también que hay que considerar con otros ojos, que son esfuerzos que se hacen para la supervivencia, para la vida, para la reproducción de la vida, y que el adulto no es solamente una persona cansona que regaña, que molesta, que
que oprime. Entonces ahí hay, digamos, es un buen laboratorio, deberíamos dar buenos consejos para las prácticas cotidianas de convivencia, y eso lo hemos hablado con Erwin, como decir, bueno, que en un día de estos de confinamiento, ¿qué hago yo con mis chicos de 14, 15, 16, 17 años? De cómo les ayudo, cómo yo mejoro, cómo se relaja la relación y cómo mejora la comunicación afectiva. Entonces, eso rompe mucho lo institucional, la idea de que la institución es, bueno, además porque la institución a veces es como el edificio, ¿no? Uno se imagina el campus, ¿no? Entonces, esto rompió el campus tradicional y nos llevó a otro escenario, unos escenarios que pueden ser más amables, pero también podrían ser peores si no hacemos nada, o sea, si no trabajamos en función de aprovechar las circunstancias para que sean mejores, ¿no? Creo que en una sociedad de masas, en una sociedad industrial como esta, pues a veces la burocratización, la institucionalización son fenómenos como que son casi que inevitables, o sea, como recuerdo mucho esa expresión de los elitistas italianos de hace como un siglo que decía, me imagino una organización y veo una oligarquía. O sea, cuando empieza uno a organizar, entonces se forma la rosca, como decimos allá, traducido al lenguaje colombiano, ¿cierto? Y qué difícil que es no formar roscas, que no formar prácticas burocráticas, que es muy difícil, ¿no? No sé, en una sociedad de estas es complicadísimo. Pero bueno, pues digamos, esos son los debates que podemos afrontar hoy para resolver esas preguntas y ayudarle a la gente a imaginarse que realmente el tema de la educación es un tema humano, es de vis a vis, padres e hijos, maestros, padres e hijos, y que ni el maestro es una cosa por allá funcional, ni el padre tampoco, ni el hijo, ninguno, que los tres son seres humanos y que pueden conversar, pueden hablar, pueden mejorar los procesos. Yo creo que ese es el punto. Gracias, gracias. Pues antes de dar los nuevos agradecimientos para despedirnos, pues es evidente que nuevamente en esta conversación surgen más preguntas, nos lo decía Andrea, y la pretensión de estas conversaciones no es llegar a conclusiones definitivas, pero sí contribuir a afinar las preguntas, a nutrirlas. Ese planteamiento que hacía el profe Fabián, que le hemos venido trabajando también desde hace unos años, la necesidad de preguntarse qué pasó con el diálogo intergeneracional, por qué está desaparecido el diálogo intergeneracional, por qué se ha reducido tanto. Y no es la institución educativa la principal responsable de eso, ya lo describía el profe Fabián, son las familias, las relaciones sociales las que han excluido la posibilidad del diálogo intergeneracional permanente, y eso es una clave fundamental para poder generar aprendizaje y transformaciones. Y lo otro es que habitualmente lo planteamos, y en este momento, antes de despedirme, quiero pues darle el crédito al hijo hermoso que desde hace varios meses me estaba diciendo que viera una película que se llama Aceptado. Yo no sabía que fue una película de mucho éxito de taquilla hace unos años. Es una película un poco comercial, pero es una película que nos muestra como otras experiencias concretas que no se salen del mundo de la ficción, del cine, que están ya dándose, que también las universidades e instituciones pueden ser diferentes. Esa película Aceptado, me emocioné, es una demostración en términos de un relato ficcionado, una película, que se pueden hacer universidades diferentes. O sea, cuando estamos hablando de instituciones y relacionándolo con la situación que estamos viviendo la pandemia, ojalá, aunque somos un poco escépticos porque lo que hemos encontrado son muchos de los actores de la institución educativa tratando de reproducir la misma escolaridad obligatoria, la misma enseñanza obligatoria, las mismas tareas obligatorias a través de las herramientas digitales, a través de lo que llaman lo remoto, lo virtual, y no están aprovechando esta oportunidad precisamente para transformar, para aprender y flexibilizar, pero es posible. Y lo que pretendemos también, y venimos haciendo propuestas desde hace años, y ahora más desde el Observatorio de Juventud, en este diálogo con el equipo de investigación, con el profe Fabián, con
los investigadores y los trabajos que desarrollan ahí, cómo logramos que las instituciones universidades se transformen para que tengan en cuenta esos diálogos intergeneracionales y para que tengan realmente en cuenta los entusiasmos, las motivaciones intrínsecas también de los jóvenes, que no solamente son los jóvenes los que están sufriendo dentro de las universidades, también los adultos sufren y se encuentran muchos seres humanos sufriendo. No son solamente esas historias con esas características, pero hay muchas de esas historias. Entonces, pues nuevamente gracias y ojalá que hayamos podido también hoy contribuir a nutrir preguntas para la búsqueda, para explorar otras posibilidades. Es posible transformar las instituciones educativas, necesitamos transformarlas, es una opción necesaria, pero necesitamos transformarlas y en eso estamos contribuyendo. Y nuevamente, pues agradecerle al profesor Fabián por haber aceptado esta invitación, a Ángela y Felipe por ser parcero en este proceso y a Andrea Castaño, que pues ya lo he dicho, hace posible que esto funcione bien técnicamente y su diálogo con la audiencia. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Erwin, a ti, Felipe, Ángela, Andrea, amables. Quedo también súper cuestionado por las preguntas que me hicieron y bueno, ahí seguiremos trabajando. En la próxima ocasión el diálogo sea mucho más esclarecedor. En todos los espacios. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muy enriquecedor. Gracias.